En la legislación penal vigente para el Distrito Federal se denominan a los delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual a aquellos que comprenden los actos verbales o físicos de un contenido sexual que se cometen contra una persona de cualquier edad o sexo sin su consentimiento y, en el caso de los menores de edad, con engaño y afectación de su desarrollo psicosexual. Son conductas reprobadas social y legalmente. Hostigamiento y acoso sexual. De acuerdo al Código Penal Federal, en el artículo 259 se declara: al que con fines lascivos asedia reiteradamente a una persona de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier otra que implique subordinación, se le impondrá sanción hasta de 40 días multa. Si el hostigador fuese servidor público y éste utilice los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, se le destituirá el cargo. Solamente será punible el hostigamiento sexual cuando se acuse un prejuicio o daño, y solo se procederá contra el hostigador a petición de la parte ofendida. De acuerdo al Código Penal para el Estado de Morelos, artículo 158, comete el delito de acoso sexual la persona que con fines lascivos asedie, acose o solicite favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero de cualquier sexo. Se le impondrá de 2 a 5 años de prisión y multa de 200 a 400 del valor diario. En caso de que exista relación jerárquica, derivada de relaciones laborales, docentes, domésticas o de cualquier clase que implique subordinación entre el sujeto activo y pasivo, la pena se incrementará hasta una tercera parte de la antes señalada. Si el sujeto activo fuera servidor público, docente o parte del personal administrativo de cualquier institución educativa o de asistencia social, y utilice los medios o circunstancias que el cargo le proporcione, se le destituirá el cargo o se le inhabilitará para ejercer otro cargo público por un lapso igual al de la pena impuesta. Se sancionará con prisión de 5 a 10 años y de 500 a 1000 días multa. Si el sujeto pasivo es menor de edad o persona que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho o de resistirlo, la pena se duplicará. Y solo se procederá contra el hostigador a petición del ofendido o de su legítimo representante. Capítulo 5. Artículo 119. Abuso sexual. Al que tenga relaciones sexuales con personas menores de 18 y mayor de 12 años, obteniendo su consentimiento por medio de la seducción y el engaño, se le aplicará de 5 a 10 años de prisión. Si el agresor convive con la víctima con motivo de su familiaridad, de su actividad docente como autoridad o empleado administrativo en algún centro educativo o institución de asistencia social, se le impondrá una pena de 6 a 12 años de prisión. Además, se le destituirá e inhabilitará del cargo por un término igual a la pena de prisión impuesta. Con esto queremos decir que en caso de ser político o empleado de algún servicio comunitario, se le retirará toda autoridad o poder de dicho cargo. Artículo 160. En el caso de lo antes mencionado, se procederá en contra del agresor por queja de la víctima, de sus padres o tutores legales, a las autoridades educativas de los centros escolares y del gobierno relacionada con la materia que tengan conocimiento del abuso o falta cometida en contra de los alumnos. Deberán proceder a hacerlo del conocimiento de sus padres o tutores legales, sin perjuicio del análisis de su responsabilidad en términos de lo dispuesto por el artículo 18 de este Código. Adulterio. El Código Penal del Distrito Federal no define este delito, pero se entiende la infracción que implica a la institución del matrimonio. Actualmente, el delito del adulterio es considerado como un acto que no causa peligro o daño para el cónyuge ofendido ni para la sociedad y cuya comisión es difícil de comprobar y castigar, por lo cual se encuentra derogado en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de junio de 2011, así como también en el decreto número 1152 publicado el 11 de diciembre de 2008 en el periódico oficial Tierra y Libertad. El artículo 275 que plantea, solo se castigará el adulterio consumado, y el artículo 276 que plantea, cuando el ofendido perdone a su cónyuge, cesará todo procedimiento si no se ha dictado sentencia, y si éste se ha dictado, no producirá efecto alguno. Esta disposición favorecerá a todos los responsables. El artículo 274 que plantea, no se podrá proceder contra los adúlteros sino a petición del cónyuge ofendido, pero cuando éste formule su querella contra uno solo de los culpables, se procederá contra los dos y los que aparezcan como codelincuentes.
mientras que para el Código Penal Federal corresponde al capítulo cuarto, el adulterio, consistente del artículo 263 que plantea: se aplicará prisión hasta de 2 años y privación de derechos civiles hasta por 6 años a los culpables de adulterio cometido en el domicilio conyugal o con escándalo. El artículo 275 que plantea: solo se castigará el adulterio consumado. Y el artículo 276 que plantea: cuando el ofendido perdone a su cónyuge, cesará todo procedimiento si no se ha dictado sentencia, y si éste se ha dictado, no producirá efecto alguno. Esta disposición favorecerá a todos los responsables. Violación. Según el Código Penal para el Estado de Morelos, en el artículo 152, es violación cuando por medio de la violencia física o moral realice cópula una persona de cualquier sexo. Por este acto se le impondrá prisión de 20 a 25 años. Cópula, para este artículo, se entiende como la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo. Y será de igual forma violación cuando una persona que utilizando la violencia física o moral penetra con uno o más dedos por vías antes mencionadas. Hace mención el artículo 153 que cuando la violación se cometa con la intervención de 2 o más personas o cuando el sujeto activo tenga una relación de autoridad con el victimario, de hecho o de derecho, se impondrá de 25 a 30 años de prisión y la juez privará al agente del ejercicio de la patria potestad, la tutela o la custodia y de los derechos sucesorios que pudiere tener con el ofendido. Las penas señaladas de una violación serán aplicadas aunque se demuestre que el sujeto pasivo sea o haya sido cónyuge o pareja permanente con el sujeto activo. Dice el artículo 154 que las penas de violación serán aplicadas quien realice la acción antes mencionada con menores de 12 o que no tenga capacidad para comprender, teniendo una figura de cualquier tipo de autoridad como empleado administrativo en algún centro educativo, religioso, laboral, médico, cultural, deportivo, doméstico o de cualquier índole. Se le impondrá una pena de 30 a 35 años de prisión. Además de la pena antes señalada, el servidor público será inhabilitado, destituido o suspendido del cargo de su empleo. Incesto. El incesto, según el Código Penal de la Federación, lo define como la acción de los ascendientes al tener relaciones sexuales con sus descendientes. Específicamente lo define y castiga a esta acción en el artículo 272 del Código Penal Federal, el cual cita lo siguiente: se impondrá la pena de 1 a 6 años de prisión a los ascendientes que tengan relaciones sexuales con sus descendientes. La pena aplicable a estos últimos será de 6 meses a 3 años de prisión. Se aplicará esta misma sanción en caso de incesto entre hermanos. Asimismo, en el Código Penal para el Estado de Morelos, lo define y castiga diferente al antes mencionado Código Penal Federal. En este referente lo menciona en el artículo 208 del Código Penal del Estado, el cual dice lo siguiente: a los hermanos y a los ascendientes y descendientes consanguíneos, sin limitación de grado, que tengan cúpula entre sí, se les impondrá de 6 meses a 2 años de prisión o de 6 meses a 1 año de tratamiento en libertad. El juez podrá reducir la sanción hasta en una mitad si en el caso median circunstancias que justifiquen esa reducción.